¿Te imaginas que el hombre que revolucionó el estilo de vida moderno era un granjero que, por cierto, odiaba los caballos? Antes de que Henry Ford hiciera su entrada triunfal, tener un automóvil era un lujo que solo unos pocos privilegiados podían permitirse, algo tan inalcanzable como un cohete espacial hoy en día. Pero Ford tenía una obsesión que rayaba en la locura. Su sueño era que cada trabajador de su fábrica pudiera comprar el mismo producto que ellos mismos estaban fabricando. Esto no es solo la historia de una marca de autos, es la crónica de una revolución industrial que introdujo conceptos como el salario mínimo, la semana laboral de 40 horas y la producción en masa. Así que, prepárate, porque hoy en Historias de Marcas vamos a descubrir cómo un hombre con una idea simple y una terquedad increíble destruyó el pasado para construir el futuro. Esta es la verdadera historia de Ford. Henry Ford nació en 1863 en una granja de Michigan. Desde pequeño, mostró un desinterés total por las tareas agrícolas y una fascinación absoluta por las máquinas. Imagínate esto. A los 12 años, recibió un reloj de bolsillo y en lugar de simplemente usarlo, lo desarmó y volvió a armar tantas veces que se convirtió en el reparador de relojes de todo su vecindario. Eso es dedicación. Su padre quería que heredara la granja, pero Henry tenía otros planes. A los 16 años, decidió que quería más y se fue de casa caminando hasta Detroit para convertirse en aprendiz de maquinista. Fue allí donde vio por primera vez un motor de combustión interna y en ese instante supo que los caballos tenían los días contados. ¿No es increíble cómo un simple encuentro puede cambiar el curso de la historia? La mayoría de la gente cree que Ford tuvo éxito de inmediato, pero la realidad es mucho más dura. Sus dos primeras empresas automotrices fracasaron rotundamente. Los inversores lo presionaban para hacer autos de carrera rápidos y caros para la élite, pero Henry quería simplicidad. ¿Te imaginas? Fue expulsado de su propia compañía, que más tarde se convertiría en Cadillac. Pero en lugar de rendirse, Ford se levantó, y en 1903, con 40 años y su última oportunidad de inversión, fundó la Ford Motor Company. Su visión era clara: el Modelo T. Lanzado en 1908, el Modelo T era robusto, asequible y fácil de conducir. Pero aquí está la verdadera magia: no solo era el auto en sí, sino cómo se fabricaba. En 1913, Ford introdujo la primera línea de montaje móvil. Antes de esto, construir un auto tomaba 12 horas. Con el nuevo sistema, solo tomaba 93 minutos. ¿Puedes creerlo? Esta eficiencia permitió bajar el precio de $850 a solo $260. Por primera vez en la historia, la clase media podía comprar un motor. Ford no solo estaba vendiendo autos, estaba vendiendo libertad. La idea de que cualquiera pudiera tener su propio vehículo era revolucionaria y cambió la forma en que la gente se movía, trabajaba y vivía. En 1914, Ford hizo algo que sus competidores llamaron crimen económico. Duplicó el salario de sus trabajadores a $5 al día. ¿Por qué lo hizo? Porque entendió que si sus empleados tenían dinero, ellos mismos comprarían sus autos. Eso es visión empresarial. Este movimiento creó la clase media moderna, pero como todo en la vida, había un lado oscuro. Ford también era un hombre de contrastes. Implementó un departamento de sociología para vigilar la vida privada de sus empleados, asegurándose de que no bebieran ni malgastaran su dinero. Era un visionario, pero también un controlador obsesivo. Es un poco irónico, ¿no? Quería que la gente fuera libre, pero también quería controlar cómo usaban esa libertad. A medida que Ford se volvió más exitoso, se negó a cambiar. Mientras que Chevrolet y Chrysler lanzaban modelos coloridos y lujosos, Henry seguía diciendo: puedes tener el Modelo T en cualquier color, siempre que sea negro. Esta terquedad casi destruyó a la empresa en los años 20. Fue su hijo, Edsel Ford, quien tuvo que luchar contra su padre para modernizar la marca. Pero a pesar de las dificultades, Ford se mantuvo firme. Hoy, Ford es un gigante que ha sobrevivido a depresiones, guerras y crisis, manteniendo viva la llama de un hombre que, contra todo pronóstico,
cambió la forma en que el ser humano se desplaza por la Tierra. Su legado es una mezcla de innovación, ambición y sí, un poco de locura. Pero no solo se trata de autos, ¿verdad? La historia de Ford también refleja el espíritu de una época. En un mundo donde la gente luchaba por sobrevivir, Ford les dio la oportunidad de prosperar. Imagínate a esas familias que antes no podían permitirse un auto, ahora viajando juntas en su nuevo Modelo T, explorando el mundo. Y por primera vez, sintiéndose libres. ¿No es eso hermoso? Además, el impacto de Ford se siente en cada rincón de la economía moderna. Sus métodos de producción en masa no solo cambiaron la industria automotriz, sino que sentaron las bases para la fabricación de todo tipo de productos. Desde juguetes hasta electrodomésticos, la idea de hacer las cosas más eficientes y accesibles se ha convertido en un estándar. Y aunque su vida estuvo llena de logros, también tuvo sus controversias. Ford era conocido por sus opiniones políticas y su postura antisionista, lo que ha llevado a debates sobre su legado. Es un recordatorio de que incluso los grandes innovadores son humanos, con defectos y virtudes. Pero volvamos a su impacto positivo. Uno de los legados más importantes de Ford fue su enfoque en la producción en masa. Antes de su llegada, los autos eran hechos a mano, uno por uno, lo que los hacía extremadamente caros. Pero Ford introdujo la idea de que, si se podía producir en grandes cantidades, los costos bajarían. Esto no solo hizo que los autos fueran más accesibles, sino que también cambió la forma en que se fabricaban otros productos. La producción en cadena que él implementó es ahora un modelo que se utiliza en casi todas las industrias. Imagina cómo sería la vida sin la influencia de Ford. ¿Te imaginas un mundo donde el automóvil siguiera siendo un lujo? La forma en que nos movemos, cómo nos conectamos con otros y hasta cómo vivimos nuestras vidas se ha transformado gracias a su visión. En un sentido, Ford no solo creó un auto, creó una cultura de movilidad. Las familias que antes dependían de caballos y carruajes, ahora podían viajar a lugares que nunca antes habían imaginado. Las ciudades comenzaron a expandirse, las carreteras se construyeron, y la idea de la libertad personal se redefinió. La historia de Ford es también una lección sobre la perseverancia. A pesar de los fracasos iniciales, nunca se rindió. En lugar de dejar que los fracasos lo desanimaran, aprendió de ellos y siguió adelante. Eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido una idea brillante, solo para que algo no salga como esperábamos? La clave está en levantarse y seguir intentándolo, como lo hizo Ford. Pero no todo fue un camino de rosas. La vida de Ford estuvo marcada por conflictos, tanto personales como profesionales. Su relación con su hijo Edsel era complicada. Edsel quería innovar y modernizar la empresa, mientras que Henry se aferraba a su visión tradicional. Esto llevó a tensiones que, aunque no siempre se hacen públicas, son parte de la historia de la familia Ford. A medida que pasaron los años, la industria automotriz evolucionó y los gustos de los consumidores cambiaron. Ford tuvo que adaptarse a un mercado que se volvía cada vez más competitivo. La llegada de nuevas marcas y modelos coloridos hizo que la compañía de Ford se viera amenazada. Sin embargo, a pesar de sus desafíos, Ford logró mantenerse relevante. Su legado sigue vivo hoy en día. La Ford Motor Company es un testimonio de cómo una idea simple, combinada con determinación y una pizca de locura, puede cambiar el mundo. Los principios que estableció continúan guiando a la industria automotriz y a muchas otras. Así que, ¿qué piensas tú de la historia de Ford? ¿Te inspira a seguir tus propios sueños, no importa cuán locos parezcan? La vida está llena de desafíos, pero si hay algo que podemos aprender de Ford, es que la perseverancia y la visión pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Así que sigue adelante y no te rindas. Pero espera, hay más que explorar. La historia de Ford no solo se limita a sus autos y su enfoque en la producción. También se trata de cómo su visión impactó la vida cotidiana de millones de personas. Pensemos en cómo el Modelo T cambió la forma en que las familias podían viajar. Antes,
La gente dependía de los caballos o del transporte público, que a menudo era limitado y poco confiable. Con la llegada del automóvil asequible, las familias podían ir a lugares que antes parecían inalcanzables, como visitar a familiares lejanos o disfrutar de escapadas de fin de semana. Eso es un cambio de juego total, ¿no crees? Y no olvidemos el efecto que tuvo en la economía. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like y comentar qué te pareció esta historia